Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Esta es la primera vez que tengo la oportunidad de predicar un culto dominical. Creo que mm, para los que no lo saben, esto viene desde el año pasado. Mi papá me decía, ya, vas a predicar el domingo. Y yo, no, es que me tienes que avisar con tiempo. Me decía el sábado, domingo. Y le digo, no, 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 así no, la próxima semana. Y ahí venía la próxima semana y nada, ¿no? Pero yo creo que Dios tiene sus tiempos para todo y Dios sabe por qué permite las cosas y en qué momento. Y yo le doy las gracias a Dios primeramente por toda nuestra iglesia, Palabra de Verdad, porque es una iglesia a la cual yo amo, es una iglesia en la cual he crecido, sí, al menos mis últimos 4 años, y como joven he ido creciendo y he ido teniendo la oportunidad de convivir con varios hermanos y también de experimentar su amor, su compañía, su apoyo, de mis amigos también. Y también agradezco a Dios por la vida de mi papá, de mi mamá, de mi hermana, de mi familia en general, porque a lo largo del tiempo que Dios me ha permitido vivir, ellos han sido una guía en mi vida, siempre han sido un referente de las cosas que debo hacer, de las cosas que no debo hacer. A veces con sus palabras me corrigen, otras veces son con sus propias acciones, es decir, he aprendido también a partir de las cosas que ellos practican y de las cosas que ellos hacen. Y pensando en esta semana acerca de lo que iba a hablar, me acuerdo que yo platicaba con mi hermana, estábamos aquí el día jueves, el día de célula, y nos regresamos, ella y yo, solos en el carro, y le pregunté, mira, tengo dos temas, ya sabía que me tocaba este domingo, y le digo, tengo dos temas, pero no sé de qué hablar. Dije, uno es este, que surgió un día que estaba predicando el hermano, y le empecé a explicar cómo surgió, y los pasajes llegaron y los fui anotando. Y este otro surgió por lo mismo. O sea, mientras el hermano predicaba, yo pensaba en algo, y después del texto que leía, ahí estaban los pasajes en los cuales había pensado y ya tenía el tema escrito. Entonces yo preguntándole por si cuál de los dos, ella me decía, mira, yo creo que de cualquier manera, sea uno o sea el otro, Dios va a hablar al corazón de los hermanos, porque así es la palabra de Dios y así opera en todo aquel que abre su corazón a lo que Dios tiene que decirle en su vida. Entonces, esta mañana es un momento en donde cada uno de nosotros tiene el reto, todos tenemos el reto y todos tenemos el desafío de abrir nuestro corazón para entender con totalidad y para recibir las cosas que Dios quiere hablarnos en nuestra vida. Y uno de esos temas que pienso que es un poco difícil, de hecho pensé mucho si darlo o no, si hablar de él o no, pero yo creo que es algo necesario en la vida de todos nosotros, es acerca de el perdón. Y no hablo acerca del perdón por una situación en particular, porque a veces uno piensa, es que el hermano lo dice por tal o cual situación. No, yo creo que hemos hablado mucho a lo largo de estos mensajes de la venida del Señor. Hemos hablado mucho acerca de guardar nuestras vidas, guardar nuestras almas, procurar lo bueno delante del Señor. Pero yo creo que pocas veces hemos tocado, yo creo que quizá, ya esto sí lo digo personalmente, tal vez en ocasiones no hablamos mucho de temas así porque nos tenemos que enfrentar a una realidad que para nosotros mismos es difícil, porque es tener que estar expuestos a heridas o a cosas que han sucedido en nuestra vida que tal vez no somos o no queremos recordarlas, o no queremos hablar de ellas, o no queremos quizá traerlas a nuestro corazón y a nuestra memoria porque nos causan frustración, nos causan tristeza, nos causan amargura. Pero ahí viene lo interesante, y es que este tema o todo lo relacionado a lo que podamos hablar con ello no es un tema oculto, no es un tema que Dios ignore, no es un tema que la Biblia no lo trate. En realidad, aquí investigando dice
dependiendo de la traducción que tú leas, la palabra perdonar o todos los textos que hablan acerca del perdón se mencionan alrededor de 60 veces en toda la Biblia. Entonces no es un tema o no es algo sacado solamente de un pequeño texto, de una pequeña porción o de una pequeña parte de la Biblia, sino que el Señor, a través de toda su palabra, nos muestra que hay una necesidad en el corazón del ser humano, en el corazón del hombre, por dejar de cargar el peso de una ofensa en nuestros corazones y dejar que sea Dios quien lleve el peso que muchas veces nosotros estamos cargando y que no deja que nosotros tengamos una vida feliz. Tal vez porque seguimos atados a ofensas que vivimos de niños. Yo sé que se me quiebra un poco la voz, pero es porque me conmueve un poco. Yo creo que muchas veces hemos seguido nuestra vida tratando de ignorar cosas que han quedado atoradas y que probablemente no hemos como que enterrado debajo de todos los sentimientos, pensamientos que hay en nuestra vida, porque no hemos tenido el valor de mirar a los ojos la ofensa, el dolor, el daño y poder platicarlo, en este caso con el Señor. Yo quisiera ir a lo largo de todo este tema y de todo este mensaje tratando de ir leyendo varios textos e ir reflexionando en ellos para que podamos ir teniendo un panorama más claro, ¿no? Una forma como de ver por qué es necesario perdonar, por qué es necesario pedir perdón. Y aunque tal vez no estoy enfocándome 100% en el perdón de Dios, sí lo vamos a tratar y sí lo vamos a tocar. Hay una parte en la Biblia, vamos a ir comenzando, vamos a ir así avanzando como si fuera esto una pequeña charla, una pequeña plática. Yo quisiera contarles una pequeña anécdota antes de empezar. Me acuerdo una vez que íbamos en el carro, toda mi familia. Y bueno, pues es común que mi papá y yo tengamos discusiones, lo cual hay que corregir. Pero me acuerdo que era yo más pequeño, tenía quizá como la edad de 14, 15 años, íbamos discutiendo él y yo. Pero llegó un momento como que yo empecé a alzar la voz, creo que fue la única vez que mi papá me permitió alzar la voz, así como la alcé. Y yo les daba mis argumentos conforme a las cosas que yo pensaba y a las cosas que yo no estaba de acuerdo por lo que decía, porque me estaba haciendo sentir mal, me acuerdo. Pero llegando a la casa, él se bajó del carro, nos bajamos del carro, yo estaba frustrado, molesto. Y él se acercó a mí y me pidió perdón. Lo cual a mí me enseñó una lección muy grande. Y es, no importa quién seamos nosotros. No importa si eres inclusive el pastor de la iglesia. No importa si tienes un cargo por encima de otro hermano o inclusive si tú no hiciste la ofensa. Dios nos manda a perdonar. Y hacerlo no es falta de, más bien, no hacerlo es falta de valentía. No hacerlo es falta de coraje. A veces pensamos que no es necesario por nuestro mero orgullo. De hecho, vamos a ir hablando de eso. Pero algo que aprendí ese día que mi papá me pidió perdón es, yo también tengo que hacerlo. Algunos creen que cuando un padre pide perdón a un hijo es falta de autoridad. Y yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que es un referente y es un ejemplo de lo que nosotros como hijos, pero también como hijos de Dios, porque nuestro Padre nos ha perdonado a nosotros. Es algo que nosotros también deberíamos hacer. Muchas veces yo creo que hemos pensado, ¿cuál es el límite? ¿No? ¿Hasta qué punto debo yo perdonar? Porque en ocasiones en la vida vamos a encontrar situaciones en las cuales nosotros creemos que la persona que nos ofendió, que nos lastimó, que nos hirió, no merece que nosotros las perdonemos.
Yo creo que más de uno se ha enfrentado a esa disyuntiva, a esa dificultad, a ese pensamiento de, es que esa persona me hizo, es que esa persona no merece que yo ni siquiera le dirija la palabra. Y es interesante porque los mismos apóstoles del Señor tenían esa duda, tenían esa pregunta. Veo en el texto de Mateo 18, del 21 al 22, al apóstol Pedro acercándosele al Señor y preguntándole, ¿cuántas veces? Y si me pueden apoyar con la pantalla. Mateo 18, del 21 al 22, el apóstol Pedro preguntaba, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Era una pregunta genuina, una pregunta sincera. Yo no creo que Pedro era muy preguntón, pero creo que preguntaba porque verdaderamente quería saber las cosas, verdaderamente quería tener una respuesta. Y la pregunta de Pedro hacia el Señor es, ¿hasta cuántas veces? Seguramente Pedro, así como muchos de nosotros, habría sido ofendido, habría sido herido, no sé por quiénes, pero muchas veces suele ser por círculos cercanos a nosotros, pero también por personas desconocidas. Sin embargo, él sigue preguntando y dice, ¿deberé perdonarlos hasta 7 veces? O sea, él puso un límite. Mi límite es 7 veces. Si una persona después de 7 veces me ofende otra vez, yo creo que ya no debería perdonar a esa persona porque ya he excedido ese límite. Y el Señor responde diciendo, no te digo hasta 7. O sea, no te estoy diciendo que este es el límite, sino que el límite podría decir es hasta 70 veces 7. Uno puede hacer la multiplicación, pero la respuesta no es un número. Muchas veces para nosotros el límite del perdón no es un número, sino son situaciones. Y probablemente nos hemos acercado de manera indirecta delante de Dios para preguntar, Señor, ¿yo debería perdonar esto? O tú mismo en tu interior te lo has preguntado, es que esto ya excede mi paciencia, excede lo que yo puedo perdonar, excede mi propia dignidad. Pero el Señor lo que le responde a Pedro es, tienes que hacerlo siempre. Habrán veces, hermanos, en donde contará mucho la actitud que nosotros tenemos al enfrentar la ofensa. Una de las cosas que Dios detesta, lo aborrece, y yo sé que a veces lo seguimos teniendo porque somos seres humanos, pero quiero que quede entendido que Dios lo detesta, es el orgullo. El orgullo o el ego, dice, es la estima propia exagerada que ciega a su poseedor a las debilidades y peligros y pavimenta el camino a su humillación y destrucción. A veces creemos que mantener lo que sentimos y decir, es que yo no merezco eso, es que esa persona debe pagar, es que lo que hicieron no está bien, y entonces dejamos que nuestro ser se llene más de orgullo, de egocentrismo, de rencor, de soberbia, cuando en realidad lo que Dios está queriendo es que en tu corazón haya humildad. Porque Dios no puede traer paz a tu vida si tú no eres capaz de soltar la carga. A veces creemos que es nuestro derecho seguir cargando la falta y el dolor porque una persona nos agredió. Y yo sé que suele ser así. Suele ser como que uno no quiere soltarlo porque siente que lo que te hicieron no es justo. Y puede ser que no sea justo. Yo no estoy diciendo que el perdón sea aprobar la falta. Porque yo creo que Dios nos perdona, pero no aprueba nuestras faltas. Cuando uno perdona, entiende que la ofensa ya no debe estar siendo cargada por lo que hay en mi corazón, sino que la ofensa la puede llevar el Señor en sus manos.
en lugar de que sea yo quien constantemente esté manteniendo esclavizado su corazón. ¿Cuál es nuestra actitud? Y eso yo quisiera que te lo respondas tú. Cada uno de nosotros responda cuál es nuestra actitud frente a una ofensa, ya sea de tu hermano carnal, de tu mamá, de tu papá, de tu hermano, de tu hermana, de tus hijos. ¿Cuál es tu actitud? ¿Aplicas la ley del hielo? ¿Haces un desplante? ¿Te enojas? ¿Guardas cosas en tu corazón? ¿Hay soberbia en tu ser? Pasan los días y no eres capaz de volver a voltear a ver a tu papá, a tu mamá, a tus hijos, a tus hermanos, porque estás molesto por una situación que muchas veces lo único que genera en nosotros es pesar, amargura, dolor. Cosas que realmente no necesitamos cargar. Yo creo que más de uno, y creo que muchos en algún momento han tenido el desafío de tener una situación en sus vidas en las cuales han tenido que recurrir a decir, tengo que perdonar a esta persona, o al menos pasa por tu cabeza, o no sé. Pero yo me encuentro con una, ¿cómo se dice? Una confrontación por parte del Señor en su palabra. Porque hay personas que me han lastimado, hay personas que me han herido, hay personas que me han ofendido. Pero ¿qué hago yo con eso? ¿Lo voy a guardar acérrimamente en mi corazón? ¿O voy a dejar que Dios lo lleve en sus manos? ¿Voy a seguir pensando y diciendo que es mi derecho permanecer con eso en mi ser? Pues es ahí donde viene esa parte donde el Señor nos habla y nos quiere decir algo muy importante. Y esto está en Mateo 6, del 14 al 15, que yo más que nada lo siento en verdad como una confrontación, como una forma en donde el Señor nos dice algo fuerte, pero que a la vez como un Padre que nos ama lo dice porque es para nuestro bien. Y dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando tú no perdonas, tú no puedes recibir el perdón de Dios. Y eso es algo terrible, porque nosotros no podemos vivir sin que Dios perdone nuestras vidas de nuestros pecados. Porque cuando uno no es restaurado por el pecado, cuando uno no es limpiado por el Señor, seguimos cargando en nuestra vida peso, cargas, dificultades, heridas, problemas, y eso es como una bola de nieve. Yo me acuerdo que veía el comercial de donitas, tiene mucho tiempo, ponían una donita arriba de una montaña, e iba rodando la donita hasta que se hacía una donota así gigante. Yo quería comer una de esas. Pero el problema es cuando nosotros dejamos que esas cosas, en lugar de ponerlas a los pies del Señor, dejamos que se incremente. Y entonces a la falta de perdón le añadimos pecado, al pecado le añadimos rencor, al rencor le añadimos orgullo, y así se va haciendo cada vez más grande la situación, porque nosotros no tomamos la decisión de perdonar. ¿Saben? El perdón es un mandamiento, ¿sí? Y un mandamiento por parte de Dios son cosas que nosotros debemos hacer porque el Señor las está mandando. ¿Cómo nosotros pretendemos que Dios perdone nuestras vidas de las ofensas y los pecados que nosotros hemos hecho a Él y a otras personas si primero nosotros no perdonamos las ofensas que nos han hecho a nosotros? Sería como querer recibir la gracia, el favor de Dios, cuando nosotros no estamos ofreciendo gracia, misericordia y favor. Y yo sé que es difícil, porque muchas veces uno puede decir, pero es que yo no siento ganas de perdonar, a mí no me nace el deseo de perdonar. Y es que, hermanos, hay un texto en la Biblia, no recuerdo en qué parte, pero dice que la fe
Más bien dice, el justo por la fe vivirá. No dice el justo por el sentir vivirá. Si la fe, si el camino del Señor se tratara por sentimentalismos, entonces el texto diría, el justo por el sentir vivirá. Cada vez que tú te sientas lleno, cada vez que tú te sientas poderoso, cada vez que tú te sientas fuerte, entonces estás viviendo en Cristo, pero no es así. La vida cristiana no se trata de sentimientos, porque hoy sentimos una cosa, mañana sentimos otra. Los sentimientos son cambiantes, son volubles, y nuestra vida en el Señor debe estar basada en un cimiento fuerte, y ese cimiento fuerte es la fe en Cristo Jesús y en su palabra, que es lo mismo. El perdón, hermanos, lejos de ser un sentimiento, es una decisión. Es como el amor. A veces el mundo ha confundido el amor como una emoción que es cambiante, pero no es así. El amor, así como el perdón, es una decisión, es una elección. El Señor Jesucristo no es que haya sentido perdonarnos. Ay, hoy siento, imagínense que el Señor fuese así como nosotros. Hoy me levanté por la mañana, dijese el Señor, y hoy siento ganas de amar a mis hijos. Hoy siento ganas de perdonarlos. Pero mañana el Señor está de mal humor. Hoy no siento ganas de amar a mis hijos. Pero no. Pandemia, dicen por acá. Pero no, hermanos. Esto es lo más increíble. Que al ser una decisión, para que esto se lleve a cabo, se requiere de ti. Es voluntario. Y nadie, ni nada, va a hacer que tú lo hagas hasta que tú estés dispuesto a hacerlo. Mateo 5, quiero leer este texto que es un poco largo, pero vale la pena. Mateo 5, del 38 al 48, dice así. Oíste que fue dicho, estas son palabras del Señor, hablando. Oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. ¿Sí? Es decir, ¿me la haces? Me la pagas. Oíste que fue dicho eso. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. A cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no le rehuses. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid, bendice a los que te maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que ultrajan y os persiguen. Por aquellos que no te dejan ser feliz y que te hacen la vida de cuadritos, ora por ellos, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol, no dice el sol del Señor, sobre malos y buenos, y que hacen llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que les aman a ustedes, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es interesante. El Señor nos muestra que cuando uno perdona, no es solamente un sentir o algo que te nace, porque probablemente nunca te va a nacer, porque así es el pecado. Cuando un sentimiento de amargura, cuando una situación, una ofensa, algo que te haya herido, algo que te haya pasado, que esto son muchas cosas. O sea, puede ser cuando el abandono de un padre, de una madre, la traición de una persona, pueden ser violaciones, inclusive abusos, pueden ser que alguien de mucha confianza tuya te haya robado. Son muchas cosas, todo aquello, hermano, hermana,
que en algún momento en tu vida haya provocado dolor y que al día de hoy tú lo recuerdes y que no seas capaz de vivir tranquilo por esa situación, necesitas llevarlo a los pies de Cristo. Tienes que ser consciente, necesitamos ser conscientes y no querer ocultar las cosas que Dios mismo quiere que tú saques del lugar donde tienes enterradas y las presentes delante de Él, porque Dios no puede sanar nada de lo que nosotros no estemos dispuestos a entregarle. Dios no puede hacer nada con aquel corazón que es reservado ante su Señor. Dios no puede sanar, Dios no puede restaurar, Dios no puede hacer la obra en nosotros si primero nosotros no estamos decididos a abrirle esa puerta al Señor. Por eso es que el Señor te dice: ama a tus enemigos, ama a los que te aborrecen, ama a los que te han hecho daño, ora por aquellos que te persiguen, ora por aquellos que te hacen mal. Pero ¿cómo voy a orar por aquella persona que me está ofendiendo, que me está haciendo mal? Hazlo, porque de esa manera tú estás mostrando que eres un hijo de Dios. Porque no se trata de una comparación entre mi vida y la vida de otra persona, se trata de lo que yo soy delante del Señor y de lo que Él ve en mi corazón. ¿Qué diferencia? Dice el Señor, y me gusta. ¿Qué diferencia haces cuando amas a los que te aman, cuando saludas a los que te saludan? O sea, ¿qué acaso los malos, los que ofenden, los que te han herido, los que te han hecho, no hacen lo mismo? ¿Cuál es la diferencia que tú, que yo, como cristianos, y eso es lo importante, porque en el mundo, como dice la palabra, tendremos aflicción, y nadie en este mundo está exento de tener problemas, de tener ofensas, de tener la necesidad de perdonar, pero tú y yo somos hijos de un Padre que nos ha perdonado muchas cosas más. Y si su gracia ha sido mucho más grande y su favor para con nosotros también así ha sido, entonces nosotros debemos actuar de la misma manera. Nosotros debemos seguir los mismos pasos que el Señor Jesús ha dejado. Y vamos a llegar a eso más adelante porque no me quiero adelantar. Pero piensa en esto, hermano. Es una decisión. Usted y yo tenemos que decir: yo elijo perdonar al ofensor por amor a Cristo. Nosotros en ocasiones vamos a tener esa dificultad de perdonar a otros porque probablemente nunca se acerquen a pedir perdón. Hay personas que así lo hacen. Hay personas que solamente hacen lo malo. Y probablemente nunca tengan la valentía, el coraje, el arrepentimiento como para acercarse a ti y pedirte disculpas. Y qué triste. Pero tú y yo no merecemos seguir cargando con daños que fueron provocados por otras personas. Nosotros perdonamos por amor a Cristo. Yo perdono porque el Señor me manda a hacerlo. Tal vez la persona que te hizo mal era una persona desconocida. Ni siquiera sabes quién eres, ni siquiera sabes quién es, más bien. Pero tú y yo perdonamos por amor a Cristo. Porque yo quiero que el poder, que el amor de Dios brille sobre mi corazón, sobre mi rostro, sobre mi vida. Yo quiero tener la valentía y ser capaz de abrirle el corazón a Dios para que sea Él quien depure, quien limpie, quien sane, quien restaure todo aquello que haya sido provocado, que haya sido dañado, que haya sido herido, por amor a Cristo, por amor a su palabra, por amor y por obediencia a Él. Es que yo lo hago. Cuando nosotros no perdonamos o no queremos hacerlo o pensamos en esa idea y no somos capaces de llegar a ese punto de poder hacerlo, lo único que estamos haciendo es seguir atados a una carga que Dios quería desatar.
Y cada vez que te hablan de esa persona, cada vez que te hablan de esa situación, no, es que esa persona es acá, allá, y ella me hizo, y lo único que sale de nuestra boca son cosas que no edifican. La Biblia dice, no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino que es lo que sale lo que contamina al hombre. ¿Y por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hay en tu corazón en este momento? ¿Qué no ha sido restaurado? Que cuando tú abres la boca y salen palabras de ti, es dolor, es amargura, es rencor. Todo eso Dios quiere llevarlo. La falta de perdón, dice nuestro tema, obstaculiza nuestra comunión con Dios. Mateo 5, del 23 al 24, aquí también el Señor está hablando y dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y por ofrenda al altar no se refiere a que tú vengas y solamente pongas tu ofrenda de diezmo, tu dinero, no. Cuando tú te presentas delante de la presencia del Señor, cuando tú vienes a cantar, cuando tú levantas tus manos, cuando tú oras, cuando tú haces todo eso, cuando tú, dice, por tanto, si tú traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ni siquiera es, ojo, o sea, ni siquiera es que tú tengas en contra de tu hermano. O sea, es hasta inclusive al revés. Un hermano tuyo tiene algo en contra tuya. Dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. No puedo, yo no puedo. Yo creo que ningún siervo del Señor puede presentarse delante de Dios y querer compartir un mensaje de amor, compartir un mensaje de salvación, compartir un mensaje de bondad, de misericordia, cuando nosotros mismos en nuestra vida no hemos dejado en las manos del Señor aquellas ofensas y aquellas cosas que hacen que nuestra alabanza hacia Dios sea obstaculizada. Yo me imagino a Dios viéndonos desde los cielos y quizá viéndonos con los ojos cerrados, levantando las manos y cantando y diciendo, cantas muy bonito, hijo, y qué bueno, pero hay todavía algo en tu corazón que no has resuelto. Y cada vez que yo trato de abrir esa puerta y trato de hablar contigo sobre ese tema, tú dices, no, y nos cerramos. Y yo no les estoy pidiendo ni les estoy diciendo que te abras con alguien más. Yo te estoy diciendo, ábrete con Dios. La oración no es solamente, Señor, te pido por estos alimentos, que los bendigas, repártelos para los que no tienen. Amén. Y a comer. La oración no es solamente algo ya preestablecido, no es algo que mecánicamente ya debamos hacer, sino es algo donde yo converso con Dios. Es algo donde yo le digo, Señor, me pasó esto. Señor, siento esto. Señor, ha pasado esto. No sé cómo poder superarlo. Me duele, me lastima, me trauma. Es algo que me ha dejado indefenso, vulnerable. Es algo que no le dirías a cualquier persona. Pero Dios lo sabe y está esperando que tú seas capaz de abrirle esa oportunidad a Él para que Él pueda limpiarte y sanarte de esas áreas donde Él conoce que tú eres vulnerable. La oración no es solamente pedir, es también esa charla, esa comunicación. ¿Saben? Yo pienso, no sé, todavía tengo 20 años, pero yo pienso que una de las bases de toda relación de pareja, matrimonio, amistad, es la comunicación. Cuando no hay una buena comunicación, las cosas fracasan. Y lo que tenemos con Dios también es una relación. Cuando no hay comunicación con nuestro Padre, no hay relación. Porque tú no estás platicando con aquel que quiere platicar contigo y que quiere escucharte de ti. A veces damos por hecho, por sentado, que Dios ya sabe las cosas que queremos, que necesitamos, y las sabe, pero Él está esperando que de tu boca y de tu corazón salgan. Porque Dios no va a poder obrar en la vida de alguien que no está dispuesto
a que Dios lo haga a través de él. La falta de perdón, hermanos, genera también amargura. Hay un texto que dice, que está en Hebreos 12 del 14 al 15, dice, seguid la paz con todos. O sea, el Señor dice, sigue la paz con todos, con todos. No dice solamente con tus hermanos de la iglesia, con tu familia, con todos, sigue la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando, escuchen, brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. El Señor dice, ten cuidado, procura que no haya una semilla que sea sembrada en tu corazón, que a veces puede ser una semilla muy pequeñita, yo no me acuerdo cuál es el árbol, a ver si tú lo sabes, papá, un árbol que es una semilla muy chiquitita, pero cuando crece es un árbol de mostaza, ¿ok? La palabra lo menciona, ¿no? El Señor dice, hay una semillita chiquitita, la de mostaza, que es minúscula, pero cuando crece es un árbol inmenso, con raíces grandísimas. Entonces el Señor dice, ten cuidado de que en tu corazón no brote una raíz de amargura. Porque cuando una plantita crece y es chiquitita, pues fácilmente uno va, la agarra y ¡puc! Como cuando sacas maleza y la sacas de raíz. Pero cuando esa planta crece y ya es un árbol, anda, ve y abraza el árbol y trata de sacarlo a ver si no te lastimas en el intento. No se puede. Por eso el Señor dice que procuremos que no brote una raíz de amargura en nuestro corazón. Voy concluyendo, hermanos, y voy terminando. Perdonar es doloroso. Nadie ha dicho, ni siquiera yo he dicho aquí, que el perdón sea una cosa fácil. Muchas veces cuando uno tiene que enfrentarse a perdonar cosas que inclusive nuestros padres en algún momento hicieron, es doloroso. Pero cuando uno perdona, nos libera. El Señor dice, venid a mí. ¿A quién? A Jesús. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. No hace falta que sigas cargando con un peso y una carga que Dios te está pidiendo que tú la entregues en sus manos. Y es que a veces pensamos que, y es genuino, o sea, es real el sentir, es que yo no puedo, no soy capaz, me cuesta mucho, me duele mucho. Sí, pero no es algo que tú vayas a hacer en tu fuerza. No es algo que de ti, de tu carne, vaya a producir, porque el perdón no es algo que nazca de la carne. El perdón es algo que nace del Espíritu que Dios ha puesto en nosotros. Dice la palabra que Él nos ha dado un espíritu de amor, que el amor involucra perdón, poder, de que puedes hacerlo, y dominio propio, que eres capaz de someter tu carne a la obediencia a Cristo. Puedes hacerlo. Y el Señor está requiriendo de ti que lo hagas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no se refiere a que podamos hacer ejercicio y voy a ponerme fuerte porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se refiere más bien a que las cosas que son espirituales las podemos hacer porque Cristo Jesús es el que nos da la fuerza para hacerlo. Hermanos, el perdonar muchas veces es un proceso no lineal. ¿Y qué es eso de un proceso no lineal? A veces uno espera que sea así como del punto A al punto B. Voy a hacerlo acá de este lado para que en las cámaras se vea así. Del punto A al punto B, uno espera que el perdón sea así, una línea ascendente. Y que cada vez que tú perdonas es como que va saliendo adelante y todo, pero no es así.
Quisiéramos que fuese así, pero muchas veces no es así. Vamos a encontrarnos en situaciones donde hemos perdonado y después el dolor vuelve a nuestro corazón, vuelves a tener una bajada, pero tienes que volver al Señor para otra vez volver a fortalecerte, ir para arriba y otra vez vas para abajo y así vamos, como si se tratara de ir por baches. Pero en ese proceso el Señor nos va llevando de la mano. Quiero concluir dando un ejemplo. Creo que el mayor ejemplo que podríamos escuchar, conocer, que a mí me hace llorar, y es el momento en el que el Señor está en la cruz. Ya fue golpeado, ya fue lacerado, azotado, fue humillado, se burlaron de él, lo escupieron, y no fue un escupido así, no, dice la Biblia que fue esputo, y el esputo es para que se den cuenta de qué fue lo que el Señor recibió. No fue solamente no. El Señor recibió la mayor humillación que pudiese haber recibido un ser humano. Fue clavado en una cruz, fue desnudado, fue exhibido públicamente frente a millones de personas. Y una de las palabras que el Señor dice estando allí están escritas en el libro de Lucas 23, capítulo 24, que dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El Señor, hasta el último momento de su vida en esta tierra, fue capaz de perdonar a un hombre pecador, a un hombre perverso, a un hombre que no sabe amar, a un hombre que desecha las cosas que Dios tiene para él. El Señor fue totalmente despreciado y aún así Él fue capaz de perdonarnos a cada uno de nosotros. Si nuestro Señor Jesús es capaz de perdonar las faltas más grandes que nosotros, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con nuestras decisiones, porque hermanos, a veces tomamos decisiones que dejan mucho que desear. Si Dios puede aún perdonarnos de todas esas cosas y seguirnos amando, ¿por qué tú y yo no podemos? ¿Por qué tú y yo no somos capaces de reconciliarnos entre hermanos? Entre padre e hijo, entre esposos. ¿Por qué permitimos que el orgullo, la soberbia, la arrogancia apoderen nuestro corazón y seamos presas del enemigo cuando Dios nos ha dado una salida que, si bien es difícil, es grandemente bendecida? Dice la palabra de Dios que sus mandamientos no son gravosos. Y es que a nuestra carne los mandamientos del Señor son terribles. Pero cuando uno vive en el Espíritu, cuando uno constantemente está buscando al Señor, fácilmente puede amar, fácilmente puede perdonar, fácilmente puede someterse a la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, conclusión. Se requiere de valentía, se requiere de coraje. No cualquiera, se los digo en serio, no cualquiera es capaz ni de perdonar, ni de pedir perdón. Pero tú, ¿quién quieres ser? ¿Quieres ser aquel hijo de Dios que obedece sus mandamientos, que hace su voluntad, que va a Cristo ante cualquier situación, circunstancia? ¿O eres más bien una persona reactiva, que me haces, me la pagas, voy a vivir con este rencor durante toda la vida porque tú no mereces mi perdón, no mereces ser feliz, ojalá te pudras en el infierno?
cuando nosotros deberíamos ser los que estemos allí. Pero no estamos por misericordia, por amor, por gracia. Dios nos ha dado su mayor ejemplo de perdón al no condenarnos a nuestro destino eterno, que es el infierno. Dios nos ha colmado de gracia, de amor, de favor, de misericordia, y te ha dado el perdón que probablemente tú y yo nunca buscamos. Pero Dios lo dio porque lo necesitábamos. Tú también lo necesitas. Yo también lo necesito. Tú y yo necesitamos perdonar. Tú y yo necesitamos pedir perdón. Así que, si estás dispuesto, si estás dispuesta, si en tu corazón sabes que hay todavía cosas atascadas, ponte a cuentas con Dios. Porque si no, vamos a seguir viviendo una vida mediocre, triste, vacía, hueca, cuando nosotros mismos no somos capaces de dejar que sea Dios quien llene los vacíos que han dejado otras personas o situaciones. Así que, hermanos, ahí donde estás, cierra tus ojos. Cierra tus ojos. No te concentres en ver los comentarios. No te concentres en verme a mí. Cierra los ojos. Piensa. ¿Cuáles son aquellas cosas que todavía no has soltado, que no has perdonado, que te han mantenido atado? Y si tú has ofendido y no has perdonado o no has pedido perdón, ponte a cuentas con Dios también. Porque la gracia, la misericordia de Dios, eso es lo hermoso, está al alcance de todo aquel que quiera disponer de ella. No son beneficios reservados. Piensa en eso que probablemente hoy te duele, te lastima, que probablemente lo has mantenido enterrado, que probablemente nunca se lo has dicho al Señor. Y esta vez pónselo en sus manos. Padre, en esta mañana o tarde, Señor, primero queremos darte las gracias por tu amor, por tu perdón, que para con nosotros es inmensurable, incomparable, que creo, Señor, que muchas veces lloramos al darnos cuenta de que no somos merecedores de lo que tú nos das. Y creo que muchas veces hemos sido malagradecidos porque el amor que tú expresas para con nosotros no hemos sido capaces de expresarlo para con otros. Y en lugar de poder llevar una vida feliz, sin cargas, hemos decidido guardar en nuestro corazón rencor, amargura, dolor. Y todas esas cosas tú las quieres llevar, porque no se supone que fuimos diseñados para cargar con el dolor y con el peso del pecado. Pero nuestra condición y nuestra carne muchas veces nos llevan a permanecer así. Perdónanos primeramente a nosotros, pero hoy también, como dice tu palabra, queremos perdonar. Porque si nosotros no perdonamos a nuestros deudores sus ofensas, tú tampoco vas a perdonarnos a nosotros. Por eso hoy, Señor, perdonamos a todos aquellos que nos hayan ofendido, ya sea con sus palabras, con sus acciones, aquellos que nos hayan mentido, aquellos que nos hayan traicionado, que nos hayan robado, inclusive por todos, Señor, aquellos que abusaron en algún momento de nosotros, de cualquier manera. Tú lo conoces, tú lo sabes.
pero queremos dejar la carga en ti. Porque sabemos, Señor, que cuando dejamos todas nuestras situaciones en tus manos, tú das la paz a nuestras vidas. Porque tu palabra dice, mi paz os doy, mi paz os dejo. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. También tú dijiste, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. También tú dijiste en el libro de Isaías que tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Queremos que nuestro corazón, que nuestra mente, que nuestras fuerzas, que nuestro espíritu no perseveren en nosotros mismos. Dejar de ser autosuficientes. Porque cuántas veces, Señor, no hemos querido vivir nuestra vida conforme a nuestros preceptos, cuando tú, Señor, lo que has querido es que rindamos por completo todo nuestro ser delante de ti. Límpianos, Señor, limpia nuestro corazón, saca aquello que nos estorba, saca aquello que nos produce rencor, dolor, que hace que tu Espíritu Santo no fluya en nosotros, sácalo. Bendice la vida de aquellos que nos han ofendido. Bendice la vida de aquellos que nos han herido. Que tu amor, que tu gracia, que tu poder se manifieste sobre ellos y también alcance misericordia. Porque tú eres un Dios, un Padre de misericordias y no se acaba. Y te agradecemos por ello. Lo ponemos en tus manos, Señor, agradeciéndote y recordando siempre quién eres tú y quiénes somos nosotros. En tus manos lo ponemos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermano.